Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que estoy segura que a muchos les va a encantar, porque vamos a desenterrar un secreto que a ella le encantó. Y créanme cuando les digo que no van a creer de qué se trata, es porque realmente es una historia que nos ha dejado a todos boquiabiertos. ¿Quiénes son ella y él en esta historia? Pues bien, si ya se están haciendo una idea, prepárense, porque vamos a poner toda la carne en el asador para develar este misterio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta intrigante revelación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores historias y los secretos más jugosos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque la historia de hoy involucra a dos nombres que seguro les suenan, Ande y Kerem. Sí, esos mismos. Y lo que vamos a contarles no es un rumor cualquiera, es un secreto que, según nuestras fuentes, a Ande le encantó. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber sido ese secreto que provino de Kerem y que causó tal impacto positivo en Ande? Vamos a empezar desgranando los antecedentes. Todos conocemos la dinámica que ha existido entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Han sido compañeros de escena, han protagonizado juntos una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Sen Kalkapm, y por supuesto, su química en pantalla traspasó la pantalla, generando un sinfín de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores. Durante la emisión de la serie y aún después de ella, los fans de Ande y Kerem, a los que cariñosamente se les llama Hanker, estuvieron constantemente atentos a cada uno de sus movimientos, cada interacción, cada like y cada comentario. Se creaba una especie de aura alrededor de ellos, donde cualquier detalle, por insignificante que pareciera, podía ser interpretado como una señal de algo más. Y es precisamente en ese contexto, en ese mar de expectativas y deseos de sus fans, donde surge este secreto. Ahora, antes de revelarles el meollo del asunto, quiero que piensen un poco. ¿Qué tipo de secretos suelen gustarle a una persona, especialmente si viene de alguien que ha compartido tantos momentos significativos con ella? Podría ser algo personal, algo relacionado con un proyecto, una sorpresa, un gesto romántico, las posibilidades son infinitas. Pero lo que hace que este secreto sea tan especial, y por lo que nos hemos decidido a compartirlo con ustedes, es la intensidad de la reacción de Ande. Al parecer, este secreto no fue algo pasajero, sino que dejó una huella, una impresión duradera que la hizo sentirse feliz, sorprendida y, en sus propias palabras, encantada. Entonces, ¿qué pudo ser? Vamos a remontarnos un poco. Durante el rodaje de Sen Kalkapm, Ande y Kerem pasaron incontables horas juntos. Trabajaron mano a mano construyendo una relación profesional sólida que, como mencionamos, muchos deseaban que se convirtiera en algo más. Las entrevistas que daban por separado, o incluso juntos, siempre eran analizadas al milímetro. Cualquier mención el uno al otro, por sutil que fuera, se convertía en noticia. Y es probable que este secreto se haya gestado en ese ambiente de cercanía y complicidad. Se rumorea, y aquí entramos en terreno de las filtraciones y los comentarios de personas cercanas a ambos, que el secreto en cuestión no fue algo que Kerem simplemente descubrió o se enteró. No, señores, esto fue algo que Kerem preparó, algo que pensó específicamente para Ande. Y ese detalle es fundamental. Cuando alguien dedica tiempo y esfuerzo a crear algo especial para ti, el impacto emocional es mucho mayor. ¿Podría haber sido un regalo sorpresa? Quizás algo muy personal, como un objeto que representara un recuerdo especial de su tiempo juntos en la serie, o un símbolo de algo que ambos valoran. Imaginen, por ejemplo, que Kerem le regaló a Ande un accesorio con un grabado que solo ellos dos entenderían, o una pieza de arte que reflejara un momento clave de su amistad o de su tiempo en pantalla. Eso, sin duda, podría haberla encantado. Pero también podría ser algo más abstracto. ¿Y si Kerem le reveló a Ande algo sobre sus planes futuros, algo que sabía que a ella le interesaría o la inspiraría? Tal vez un proyecto que tenía en mente y que sabía que compartiría sus valores o su visión artística. La admiración mutua siempre ha sido palpable entre ellos, y saber que el otro tiene planes emocionantes, y que tú de alguna manera formas parte de esa visión, puede ser algo muy poderoso. Otra posibilidad, y esta es quizás la más deseada por sus fans, es que el secreto tuviera que ver con un gesto romántico. No me malinterpreten, no estamos confirmando nada,
pero el hecho de que se diga que a ella le encantó sugiere una fuerte resonancia emocional. Si Kerem le hizo saber a Ande de alguna manera sus sentimientos, o si compartió con ella una esperanza o un deseo relacionado con su relación, eso sin duda podría haber sido algo que la conmoviera profundamente. Piensen en una carta escrita a mano, un mensaje sincero, o incluso una conversación íntima donde Kerem abrió su corazón. Ahora, aquí viene la parte interesante. El título dice "No creerás que". Y es que lo que hace que esta historia sea tan fascinante no es solo el hecho de que haya habido un secreto, sino la naturaleza inesperada de lo que podría haber sido. Hemos escuchado muchas cosas, hemos visto muchas interacciones, pero este secreto en particular parece haber sido diferente. Les voy a dar una pequeña pista, basándonos en lo que hemos podido recopilar. Este secreto no fue algo que se publicitara, no fue un anuncio público. Al contrario, fue algo íntimo, algo que solo ellos dos compartieron, o quizás un círculo muy cercano de amigos. Y eso, como les decía, aumenta el misterio y la intriga. El detalle clave aquí es que Ande, conocida por ser una persona muy expresiva y por tener un gran corazón, reaccionó de una manera excepcionalmente positiva. No fue un simple "oh qué bien", sino un "me encantó". Esto implica que el secreto tocó una fibra sensible, algo que resonó profundamente con ella. Entonces, ¿qué podría ser tan impactante que la hiciera sentir tan bien? Pensemos en las cosas que más valoramos en la vida: el amor, la amistad, el reconocimiento, la sorpresa, la conexión. Si Kerem le ofreció a Ande algo que se relacionara con cualquiera de estos aspectos, podríamos empezar a entender por qué la reacción fue tan efusiva. Hubo un tiempo después de que Senkalkapm llegara a su fin, en el que ambos actores siguieron caminos separados, al menos profesionalmente. Sin embargo, su amistad se mantuvo. Los fans siempre anhelaron verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en la vida real. Y es posible que este secreto tuviera que ver con esa posibilidad, con una puerta que se abrió, con un plan que se gestó. Imaginen que Kerem le haya confesado a Ande que estaba planeando un proyecto, una película o una serie, y que ella era su primera opción para CEO protagonizarlo. O quizás le compartió una idea de un proyecto futuro donde podrían volver a trabajar juntos, y que esa idea realmente la entusiasmó. Esa es una posibilidad que sin duda a cualquier actor le encantaría escuchar. Pero volvamos a la posibilidad romántica. Si bien es cierto que cada uno ha seguido su vida, y que ambos han tenido sus relaciones, la conexión que compartieron en pantalla y fuera de ella fue muy especial. Y si Kerem, en algún momento, le hizo saber a Ande que aún guardaba sentimientos por ella, o que valoraba enormemente la relación que tuvieron, eso podría haber sido algo que la cautivó. A veces saber que alguien te aprecia, que recuerda con cariño los momentos compartidos, puede ser un regalo muy valioso. Y aquí es donde entra la parte de "no creerás que". Lo que lo hace tan impactante es la sutileza y la profundidad. No fue un despliegue de fuegos artificiales, sino algo más personal, algo que solo el destinatario podía apreciar en su totalidad. Y esa exclusividad, ese carácter íntimo, es lo que eleva el secreto a otro nivel. Lo que sabemos, gracias a nuestros informantes, es que Kerem se tomó el tiempo para pensar en algo que realmente resonara con Ande. No fue un gesto improvisado. Y la reacción de Ande, su alegría y sorpresa, fue genuina. No se trataba de una actuación, sino de una emoción sincera. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la conexión entre Ande y Kerem es más profunda de lo que a veces pensamos. Nos dice que a pesar de las distancias y de las vidas separadas, hay un respeto mutuo y un cariño que perduran. Y este secreto, sea lo que sea, es una prueba de ello. Para aquellos que siguen de cerca sus carreras y sus vidas, este tipo de información es oro. Nos permite entender mejor la dinámica entre estas dos personalidades tan queridas en Turquía y en todo el mundo. Y nos da una pizca de esperanza, para aquellos que aún sueñan con una posible reconciliación o simplemente con una amistad sólida y duradera. El secreto en sí mismo podría ser muchas cosas. Podría ser algo que Kerem le dijo en una conversación privada, un plan que le reveló, o un gesto que realizó que la tomó completamente por sorpresa. Lo importante es el impacto que tuvo en ella. Ese "me encantó" es la clave de toda la historia. Y para finalizar esta parte de la intriga, les digo que este secreto, de acuerdo a la información que hemos recibido, es algo que salió directamente de Kerem, y que estaba dirigido de forma muy específica a Ande.
No fue un rumor que se esparció, sino una acción o una comunicación que tuvo un efecto inmediato y muy positivo en ella. La forma en que se enteró, la forma en que se le presentó, todo contribuyó a que la sorpresa y el agrado fueran tan grandes. Ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, y quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos explorado. Hemos hablado de la reconocida y querida pareja Andercel y Kerem Bürsin, y del misterioso secreto que a ella le encantó. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este secreto considerando su relación pasada, su amistad actual y la naturaleza de las reacciones que ha generado. Exploramos si podría haber sido un regalo personal, un plan futuro o un gesto romántico. Lo que sí está claro es que este secreto provino de Kerem, fue pensado específicamente para Hande, y causó en ella una reacción de genuina sorpresa y felicidad. La intimidad y la exclusividad de este secreto son lo que lo hacen tan intrigante, y el hecho de que haya sido algo que la conmovió profundamente. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por su interés en las historias de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido este secreto? ¿Tienen alguna teoría? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus ideas y sus reflexiones. Y antes de irnos les recuerdo, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas novedades. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!